Y hoy vamos a continuar con una serie de predicaciones. Hoy terminamos esta serie de predicaciones que se llama Like Jesus. Por cierto, se siente un poquito caliente el auditorio porque cuando llegamos estaba súper frío. Entonces el de mantenimiento prendió el calentador porque hace un chorro de calor, ¿verdad? De frío. Entonces ya ahorita lo está regulando para que venga lo frío. Así que tranquilos que el que va a sudar soy yo. ¿Ok? Un chorro. Así que hoy estamos finalizando nuestra serie de predicaciones que hemos llamado Como Jesús. Di conmigo, como Jesús. ¿Verdad? Cómo vivir nuestra vida como Jesús. Y esta serie la hemos basado en el libro o en el Evangelio de ¿qué? De Marcos. Durante todo el año vamos a estar predicando el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Y esta es la tercera serie de predicaciones. Próximo domingo empiezo la nueva serie de predicaciones que se llama Victory by Surrender, o victoria a través de ¿qué? De rendirnos a Dios. Y está increíble, ya la empecé a escribir y está súper interesante, no se la pierdan. Pero hoy cerramos esta serie de Like Jesus, que empezó en el capítulo 8 y ahora estamos terminando en el capítulo 12, versículo 44, y va a estar increíble. ¿Qué estamos haciendo con esta serie? Bueno, estamos analizando esta carta que Marcos escribió y estamos predicándola desde la perspectiva de Marcos, siguiendo esta narrativa en donde él empieza con una introducción, desarrolla, ¿verdad?, los temas que él tiene que desarrollar para apoyar y llegar a su argumento, y ese argumento es que Jesús vino ¿a qué? A servir y no a ser servido. Ese rey que tiene todo el poder, toda la autoridad, que viene y se hace humilde, se humilla a él mismo para venir aquí a servir y a salvar a muchos. Ese es el argumento principal de Marcos, y escribe todo su evangelio para primero mostrarnos quién es Jesús, cómo es su reino, quién pertenece a su reino, quién decide quién pertenece y quién no pertenece a su reino, que es Jesús. Y en el camino vemos que él hace muchos milagros, toma autoridad sobre demonios, sobre enfermedades, sobre la naturaleza, y podemos ver a un momento en donde cuando Jesús empieza a confrontar un poquito las ideas, ¿verdad?, de los fariseos, de los líderes religiosos, de las personas que ya no les gusta que Jesús empiece a llamarles la atención en algunas áreas de la vida que tenían que corregir. La gente empieza a enojarse y empiezan a tratar de matar a Jesús. Cuando Jesús ve esto, dice: ¿sabes qué? Yo tengo que entrenar a mis discípulos. ¿Por qué? Porque ellos van a ser los que se van a quedar aquí cuando yo entregue mi vida, cuando yo muera en la cruz del Calvario por mi pueblo, por la gente. Entonces ellos van a tener que predicar y enseñar a todos los demás, y Jesús se enfoca, ¿verdad?, en sus discípulos para que ellos puedan enseñar y ser y vivir y servir, que es lo más importante, de la misma manera que él lo hizo. Y en esta serie que se llama Like Jesus, queremos llegar a este punto. Como Jesús es cómo yo puedo servir a Dios igual que lo hizo él, no a mi forma, no a mi modo, no según lo que yo entiendo, no según lo que yo creo, o no según lo que yo estoy dispuesto a hacer, sino de acuerdo a lo que Dios nos llama a hacer. ¿Están conmigo? Entonces hoy estamos cerrando esta serie de predicaciones, y la semana pasada, ¿verdad?, descubrimos que el problema en el epístola, en la parábola de los labradores. ¿Se acuerdan de los labradores, verdad? Los agricultores, que viene un dueño de la granja y les presta el terreno, y ellos tienen que cultivar, ¿verdad?, y tienen que crecerlo, ¿verdad? Se los renta a ellos con la condición de que él podía venir y pedir parte de ese fruto para ellos. Y vemos que estos labradores son los labradores malvados. ¿Por qué? Porque cuando el dueño de la granja manda, ¿verdad?, a sus siervos para que ellos cosechen, para que ellos recojan esa parte del fruto que le corresponde al dueño, ellos los matan, ellos los exilian, los matan, los golpean, algunos a otros los matan. Y finalmente vemos que el dueño dice: ¿sabes qué? Voy a mandar a mi hijo, a él sí lo van a respetar. Y eventualmente estos hombres dicen: ¿sabes qué? Matemos al hijo. ¿Para qué? Para que la herencia nos pertenezca. Entonces, esta semana pasada, a través de esta parábola, que es que una historia que Jesús enseña con un mensaje oculto que nos muestra para guiarnos a ser más como él. Entonces, esta semana descubrimos que el problema de los labradores no era simplemente que no hubieran producido fruto. El problema era mucho más profundo. No se trataba de que los labradores no solamente querían dar el fruto. El problema era más profundo. Habían comenzado a vivir como propietarios de algo que solamente se les había confiado
para administrarlo. Ellos dijeron, ¿sabes qué? En este caso, el dueño de la granja es Dios, ¿verdad? Y le dijeron, Dios, yo sé que te pertenece a ti esto, pero ¿sabes qué? No, esto es mío y tú no vas a poder, yo no te voy a dar nada de lo que me estás pidiendo. Eso fue la parábola, eso fue lo que nos enseñó esta parábola. Querían la viña, querían el fruto, querían la herencia, pero no querían al dueño. Y ahí muchas veces nos encontramos nosotros en esa disyuntiva en donde queremos la bendición, queremos que Dios haga cosas increíbles en nosotros, pero no queremos sujetarnos al dueño. Y con esta serie terminamos con una pregunta, es ¿qué vas a hacer tú con el hijo? Porque de la misma manera que el dueño de esta granja envió, ¿verdad?, a su hijo para recoger el fruto, ¿verdad? También Dios envió a su hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para venir y ver el fruto que estás produciendo. ¿Cuál es ese fruto que estás produciendo? Es ese amor, esa intimidad con Dios, es esa gracia que debemos demostrar a los demás. ¿Y qué hacemos? La pregunta cerramos preguntándonos, ¿qué vas a hacer con el hijo? ¿Qué hiciste con el hijo durante la semana? ¿Realmente te detuviste? ¿Realmente pensaste, a ver, qué voy a hacer con Jesús en este día? ¿Qué voy a hacer el martes, el miércoles con Jesús? ¿Cómo voy a responder al mensaje que Él me habló? Y una de las cosas que les he venido diciendo cada domingo es, por favor, cuando escuchen la palabra de Dios, no solamente vengan y hagan un check mark, o estés aquí y te distraigas con los frijoles o las cosas. No te distraigas. Escucha a Dios, porque Dios nos está hablando, su palabra es viva y es eficaz, y Él sabe las broncas que tienes y Él sabe las broncas que vas a tener, y Él te está preparando para que cuando las enfrentes, Él sea glorificado, porque tú reaccionaste de la manera correcta, no de la manera que pensaste que era mejor, sino de la manera que un hijo de Dios debe de reaccionar. Entonces, hoy que estés escuchando, o abre tus oídos y di, Señor, háblame, enséñame esas cosas que yo tengo que aplicar en mi vida el lunes, el martes. No que lleguemos a la iglesia, ¿verdad? Ya muertos, ¿verdad? Así arrastrándonos porque estamos sedientos. Señor, dame algo de beber porque ya no aguanto la semana. No. Esto que Dios te está hablando hoy es algo que tú debes de aplicar en tu vida martes, miércoles, lunes, ¿verdad? Toda la semana para que el domingo vengas y digas, wow, realmente vi lo que significa recibir al Hijo. Realmente pude aplicar esto en mi vida y vi el fruto de Dios, vi la paz de Dios, vi la guianza de Dios. De verdad, yo te lo garantizo, tu vida va a empezar a cambiar. ¿Por qué? Porque Dios nos manda no solamente a ser oidores de la palabra, sino que hacedores. Entonces hoy sé un oidor de la palabra y a partir de que salgas de esta puerta conviértete en un hacedor. Empieza a aplicar lo que Dios te está mandando. ¿Amén? ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Entonces, ¿verdad? Preguntamos la semana pasada, ¿qué vas a hacer con el hijo? ¿Qué hiciste con el hijo esta semana? Te sujetaste a él, le diste lo que él se merecía, tuviste intimidad con él para que él produzca el fruto en ti que debemos presentar delante de Dios. ¿Qué vas a hacer con el hijo? ¿Por qué? Porque dijimos la semana pasada que recibir al hijo no significa solamente recibir al hijo no significa solamente que viene Jesús y que lo aceptas. No, significa reconocer que Él es el dueño de tu vida. Significa reconocer que Él es el dueño de todo lo que tú tienes. Significa que yo le rindo mi vida. Pero esto, al terminar la semana pasada, al pensar y estar meditando en esta predicación de la semana, nos dejaba una pregunta. ¿Cómo vive? Y la pregunta es esta. ¿Cómo vive una persona que realmente cree que Dios es el dueño de su vida? ¿Cómo vive? ¿Cómo camina? ¿Cómo decide? ¿Cómo siente? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Qué le agrada? ¿Qué le desagrada? ¿Qué le hace enojar? ¿Qué le hace reír? ¿Qué le hace decir, wow, eso está impresionante? ¿Cómo vive una persona que realmente cree que Dios es el dueño de su vida? Y eso es precisamente lo que Marcos quiere que veamos en estos próximos capítulos que vamos a estar tocando el día de hoy. Después de escuchar la parábola, ¿verdad? De los labradores malvados, los líderes entendieron, termina la palabra diciendo que ellos entendieron que Jesús se estaba refiriendo a ellos cuando habló de estos líderes o estos labradores malvados que no quisieron aceptar al Hijo, ¿verdad? Que mataron a todas las personas que les había enviado Dios para corregirles, para guiarles, ¿verdad? Ellos se dieron cuenta, ¿verdad? Que ellos eran las personas de las que estaba hablando Jesús, ¿verdad? Pero en lugar de arrepentirse
comenzaron a enviar diferentes grupos de personas a tratar de atraparlo con sus preguntas. Y es lo que vamos a ver ahora. En el capítulo 12, versículo 13, hablan sus Biblias. Así que cada una de estas preguntas va a mandar tres diferentes grupos de personas. Es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a ver tres diferentes grupos de personas que una vez que son enviados delante de Jesús, ellos le van a hacer preguntas a Jesús con una, ¿verdad? Dos de ellos con una actitud de voy a ridiculizar a Jesús, y mandan a los más prominentes, a los más fuertes en la opinión y en la temática de la que van a estar preguntando, mandan a los más fuertes y Jesús les contesta. Así que vamos a ver estos tres grupos de personas, los cuales nos van a mostrar cómo es que vive una persona que le ha entregado su vida a Dios y que reconoce que Dios es el dueño de todas las cosas. ¿Están listos? Así que vamos a ver el primer grupo de personas, ¿verdad? Cada pregunta que le hacen a Jesús nos va a revelar algo acerca de cómo vive una persona que realmente reconoce al Rey como dueño. Y esto es muy importante porque muchas veces cuando decimos, ok, yo reconozco que Dios es mi dueño y que es el dueño de todo, ¿verdad? Pero muchas veces debido a nuestra vida, debido a las heridas, al quebranto, tal vez a la ignorancia de las cosas, dices, bueno, ok, sí, Dios es esto, pero ¿cómo es que debo de vivir? ¿Cómo se ve una persona? Y Dios nos lo deja muy claro aquí, porque Él quiere que lo sepan. Qué gusto verlos, porque Él quiere que lo sepan. ¿Están conmigo? Así que lo primero que vamos a ver, ¿verdad? Es el versículo 13, y son del 13 hasta el 17, pero quiero darles el contexto porque son muchos pasajes, son desde el 13 hasta el 44, así que voy a cortar, no voy a leer todo, voy a leer los pasajes principales, pero les voy a dar el contexto. Así que primero, el primer grupo de personas que van a enviar a Jesús, después de que los fariseos dijeron, chin, Jesús está hablando de nosotros, ¿sabes qué? Vamos a enviarle a estas personas. Él envía a los fariseos y a los herodianos. ¿Quiénes eran los herodianos? Aquellos que estaban de acuerdo con Herodes, ¿verdad? Eran esos judíos que se habían comprometido y decían, bueno, yo puedo sacar ventaja de estar aquí con Herodes, yo puedo tener ventaja, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, yo voy a defender a Herodes. ¿Para qué? Pues para que no nos vaya bien a todos, ¿verdad? Y estaban ¿quiénes? Los fariseos, los maestros de la ley. Estaban ahí puestos los que eran celosos de la ley, los que querían que se cumpliera el mandamiento de Dios. Y la pregunta que le hacen a Jesús es una trampa perfecta. ¿Por qué? Porque mandan a las dos partes, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿debemos de pagar impuestos al César o no? Ahora, entendamos algo. Cada una de estas historias que vamos a ver por sí solas, si tú las estudias por sí solas, ¿verdad? Obviamente vamos a encontrar principios del reino de Dios, vamos a encontrar qué es lo que Dios nos enseña, pero cuando tú las ves como una unidad, que no son historias aisladas, y las tomas como parte de una narrativa o la narrativa de Marcos, vas a empezar a contestar la pregunta que nos hicimos al principio. ¿Cómo se ve una persona que realmente reconoce que Dios es su Señor? ¿Vamos bien? Entonces, le hacen la pregunta, ¿cómo debemos pagar? ¿Debemos pagar impuestos al César o no? Y Jesús dice, bueno, si les digo que no, ¿verdad? Me van a acusar los de Roma, porque aquí está Herodes. Los herodianos van a decir, mira, Herodes, él no quiere pagar los impuestos. Y si digo que sí, voy a perder credibilidad delante del pueblo, ¿verdad? De los fariseos. Pero Jesús no cae en la trampa, y esto es increíble, y les pide una moneda. Y esto está cañón, esto está cañoncísimo. Pongan mucha atención, de verdad no se distraigan. Les pide una moneda, y en el versículo 16 leemos lo siguiente. Le llevaron la moneda y él les preguntó, Jesús recibe la moneda y voltea con ellos y les pregunta, ¿de quién son esta imagen y esta inscripción? ¿Y qué dice? Del César. Dice, pero vean algo muy importante ahí. ¿Qué le está preguntando? Dice, ¿de quién es la imagen y la descripción de esta moneda? Y ellos le contestaron, del César. Versículo 17. Y Jesús les dice entonces, denle pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cuántos han oído esa palabra? Todos la hemos oído, nos las han predicado miles de veces. Y dices, bueno, darle al César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios. Pero yo creo que muchas veces nos hemos olvidado de algo que está haciendo Marcos impresionante con esta respuesta, al registrar esta respuesta de Jesús. Primero,
Lo primero que tenemos que entender, que es muy relevante a la respuesta de Jesús, es más allá de decir, ok, si el dinero tiene la imagen del César, dáselo al César y darle a Dios lo que es de Dios. Pero nos perdemos muchas cosas y es por esto que tenemos que voltear a ver la imagen. La imagen. La moneda llevaba la imagen del César. Por eso Jesús dice, devuélvanle al César lo que lleva su imagen. Vean esto está cañoncísimo. Pero entonces queda una pregunta mucho más importante. ¿Qué es lo que verdaderamente está diciendo Jesús? ¿De dónde venimos? Acuérdense que para interpretar el texto tenemos que poner atención ¿en qué? En el contexto. ¿De qué venía hablando Jesús antes de que vinieran a hacerle esta pregunta? ¿Hablaba de qué? De lo que le pertenecía a Dios. Dios viene con los labradores y les pide ¿qué? La parte del fruto que a ellos les corresponde. ¿De qué está hablando Dios? ¿Qué terminamos diciendo la semana pasada? Que todo le pertenece ¿a qué? A Dios. No, Jesús no está desconectando esta historia que ahora estamos viendo de la pasada. Viene con un contexto de hablar de ¿qué? De la pertenencia. Cuando tú entiendes esto en el contexto, empiezas a ver cosas que antes no habías visto. ¿Ok? Vean esto. Entonces les dice, denle al César lo que es del César. ¿Por qué? Porque la moneda tiene la imagen del César. Ahora, la pregunta que es lo que realmente es más importante y lo que Jesús quería que la gente se diera cuenta es, ¿quién entonces lleva la imagen de Dios? ¿Verdad? ¿Quién lleva la imagen de Dios? Y la respuesta es ¿qué? Tú y yo. Génesis nos dice que en Génesis 1:28 dice que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Dice, ¿sabes qué? Jesús lo que está diciendo está cañoncísimo, porque él voltea con ellos y les dice, a ver, le tenemos que dar pagar impuestos al César. Y Jesús dice, ¿sabes qué? Denle al César lo que es del César, pero no se olviden de darle a Dios lo que es de Dios. Y ahí lo hace muy claro, porque muchas veces nos quedamos en este punto donde decimos, bueno, ¿y qué es de Dios? Bueno, pues le doy mi tiempo, tantito tiempo para servirle, le doy tal vez mi adoración unos días, otros días adoro mejor a mi trabajo, a mi esposa, o a mis deseos, a mis anhelos, a mis sueños. Y empiezas a dividir la adoración y tu tiempo y tus deseos y tus anhelos y tus sueños. Y aquí Jesús está diciendo algo. ¿Sabes qué? Dale al César lo que es del César. ¿Por qué? ¿Cómo sabes qué es lo que le corresponde al César? Dice, bueno, porque lo que le corresponde al César tiene su imagen, pero lo que le corresponde a Dios tiene su imagen. Y esa imagen es tú y yo, porque Dios nos creó como portadores de la imagen de Dios. Es por eso una de las razones por las cuales tenemos que bendecir a la gente, tenemos que honrar a la gente, no porque sean buenas o porque sean malas, como nosotros muchas veces pensamos en donde nos criaron, en donde nos educaron. No, Dios nos dice, ¿sabes qué? Tú tienes que honrar a las personas. ¿Por qué? Porque ellas son depositorias de mi imagen. Ellas son portadoras de mi imagen, y simplemente por ser portadoras de mi imagen merecen respeto y merecen amor. ¿Me están siguiendo? Jesús les dice, ¿sabes qué? ¿Quién es? La pregunta profunda que está diciendo Jesús a los fariseos, que son estudiantes de la ley. Ellos sabían que Dios creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, y no solamente eso, les dio autoridad para gobernar sobre la creación. Y Jesús le dice, ¿sabes qué? Dale al César lo que es del César. Pero el problema es que nos quedamos ahí, decimos, ok, voy a pagar mis impuestos, pero nos quedamos cortos en darle a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? Yo soy de Dios. Entonces, una persona que vive sabiendo que que Dios es dueño de todas las cosas, es una persona que reconoce a quién le pertenece su vida, a quién le pertenece su vida. Reconocer al rey cambia a quién pertenece mi vida. No es mía, es de él. Y él dice, dale a Dios lo que es de Dios y dale al César lo que es del César. Desde Génesis Dios creó al hombre a su imagen. Entonces Jesús no está hablando solamente acerca de impuestos, ¿verdad? Jesús está haciendo una declaración mucho más profunda. La moneda puede pertenecer al César, pero tú le perteneces a Dios. Él no solamente está diciendo, dale a Dios el fruto que produce Él mismo en tu vida cuando tienes intimidad con Él,
Porque nosotros no podemos producir fruto. Y se los dije la semana pasada. El punto no es que salieran la semana pasada diciendo o antepasada diciendo, ¿sabes qué? Tengo que producir más fruto. No, 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 no. Ese no era el punto. El punto es tengo que estar más cerca de Dios, intimar con Dios, conocer a Dios, rendirme a Dios, desnudarme delante de Él, poner delante de Él todos mis problemas, mis cosas, mis debilidades, mi sociedad, ¿verdad? Suciedad. Tengo que ponerlo delante de Él. ¿Para qué? Para que entonces Él limpie y produzca en mí. Pero Marcos está escalando esta narrativa y está diciendo, no solamente es que le des el fruto, es que le des todo, porque tú eres portador de su imagen. Y esto conecta directamente con lo que hablamos la semana pasada. El problema de los labradores era que comenzaron a decir, esto es mío. ¿Cuál es el problema de los labradores la semana pasada? Es mi viña, es mi fruto, es mi vida, son mis reglas, pero Jesús nos recuerda que no somos los propietarios de nuestra vida porque llevamos la imagen de Dios. Esto está muy cañón. ¿Sí te cae el 20? Yo creo que muchas veces nos han predicado este pasaje y hemos dicho, ok, le voy a dar a César lo que es, pero no habíamos entendido que Jesús está diciendo, sí, y tú eres portador de la imagen de Dios. Así como, ¿lo entiendes? ¿Te cayó el 20? Como decimos en México, ¿te cayó el 20? ¿Entendiste? Cabezón, ¿entendiste? Y entonces la pregunta ya no es, ¿qué parte de mi vida tengo que darle a Dios? Porque la semana pasada dice que el señor o el dueño de la viña le pidió a los labradores que le dieran parte, ¿de qué? Del fruto. No les quitó todo, no les dijo tú no puedes disfrutar del fruto. Dice disfruta lo que es tuyo, disfruta lo que yo te estoy dando, ¿verdad? Disfrútalo, pero dame mi parte. Y aquí eleva las cosas. No solamente se trata del fruto, se trata de tu vida. Entonces la pregunta no es qué parte de mi vida le tengo que dar a Dios. Ahora la pregunta en esta narrativa es qué parte de mí no le pertenece a Dios. ¿Qué parte de mí no le pertenece a Dios? Porque si llevo su imagen, todo le pertenece. Pero reconocer que mi vida le pertenece a Dios inmediatamente produce otra pregunta. ¿Puedo confiar mi vida a Dios? Porque si somos honestos, una de las razones por las cuales no queremos dejar el control de algunas áreas de nuestra vida es porque nos atemoriza perder el control de eso. Es lo más importante, es lo que más amas, es lo que más quieres, es lo que más deseas. Y dices, esto es mío, yo lo voy a cuidar, yo lo voy a proteger, yo lo voy a administrar porque es mío. ¿Verdad que sí? Hacemos estas cosas, mi tiempo es mi deseo, es mi gasolina, es mi esfuerzo, es esto, ¿verdad? ¿Puedo confiar mi vida a Dios? Porque una cosa es reconocer al dueño y otra muy diferente, poner en sus manos aquello que más tememos perder. ¡Qué cañón! Y eso nos lleva a la siguiente conversación de Jesús. Le llevaron a los fariseos y a los herodianos. Tenemos que pagar el impuesto y dice, dale al César lo que es del César, pero no te olvides de darme a mí lo que es mío. Tú eres mío. Ríndete delante de mí. Ven delante de mí. ¡Ay, me encanta! La segunda cosa es, ¿en quién confías? ¿En quién confías? El contexto. Después vienen los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección. Eran unos maestros de la ley que no creían en la resurrección y le preguntan algo acerca de la resurrección. ¿Se dan cuenta de cómo están actuando los líderes religiosos? Primero le mandan a los herodianos, qué casualidad, pregunta de los impuestos. ¿Por qué? Porque si dice que no los paguen, entonces vas y rajas con Herodes. ¿Pero están viendo? Y ahora le manda a los saduceos que no creen en la resurrección y vienen y le preguntan de la resurrección. Así que Jesús presenta un caso extremo. Le presentan a Jesús este caso. Si una mujer se casa con uno y se mata y luego se casa con otro y se muere y luego se casa con otro y se muere, porque dice, ¿verdad? La ley era que si yo tenía un hermano y ese hermano se casaba con una mujer y esa mujer, mi hermano se moría, yo tenía que darle hijos a esa mujer. ¿Para qué? Para que fuera bendecida. Entonces le dicen, bueno, pues se casó con el primer hermano y se murió. Vino el segundo y se murió. Vino el tercero y se murió. ¿Cómo se llamaba la mujer? La viuda negra. No. De eso no se trata el pasaje, ¿verdad? Pero ese es mi cerebro chilango.
Mi cerebro chilango distrayéndose. ¿Verdad? Yo cuando estaba leyendo, ¿cómo se llama la mujer? La viuda negra. Y yo, ¿qué onda, señor, con la viuda negra? Oye, pues, ¿qué onda? Imagínate cómo era la señora. Que se le murieran todos. Bueno, pero ese no es el punto. Entonces le dicen, se muere, se muere y se muere. 7 hermanos, 7. Y todos se mueren. Era la viuda de las viudas negras. O sea, asesina múltiple, ¿verdad? Doble personalidad, bipolar, yo no sé. Todos se mueren. Entonces la pregunta que le hacen los saduceos es, cuando resucite, ellos ni creían en eso. Y dicen, cuando resucite, ¿de cuál va a ser esposa? ¿Con cuál se va a ir? Pues yo con el más guapo, yo creo, ¿no? Pues si ya tiene a los 7, pues que sea con el menos feo, ¿no? Digo, pues. Pero Jesús nuevamente hace lo que vimos la semana pasada. No se queda en la pregunta y va directo al corazón. Va directo al corazón, porque él sabe, ¿sabes qué? Estos saduceos ni creen en la resurrección y me están preguntando acerca de la resurrección. Y va directo a su corazón. Versículo 24. ¿Acaso no andan ustedes equivocados? Jesús dice, ustedes están en el hoyo. Les replicó Jesús, es que desconocen las escrituras, y me encanta lo segundo, ¿y qué? Y el poder de Dios. Dice, ustedes están equivocados, están en el hoyo y cavando. O sea, no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque ustedes desconocen las escrituras y el poder de Dios. Dice, cuando resuciten los muertos, no se casarán ni serán dados en casamiento, sino que serán como ángeles que están en el cielo. Pero en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído el libro de Moisés? En el pasaje sobre la zarza, como Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es un Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes andan muy equivocados. Ustedes están muy equivocados. Ahora vean esto. El problema de los saduceos no era doctrinal. Porque muchas veces nos queremos poner teológicos con Dios. Dios nos manda a hacer algo y dice, a ver, espérame Dios, porque yo aprendí en la clase. Déjame te explico tu teología. Así como que, bueno, súper humilde, ¿verdad? El problema de los saduceos no era solamente una doctrina equivocada acerca de la resurrección. Era su visión de Dios. Era que su visión de Dios era demasiado pequeña. Uno de los grandes problemas por el cual no rendimos nuestra vida totalmente a Dios es porque nuestra visión de Dios es demasiado pequeña. Nuestro Dios es tan chiquito que no le rindo las cosas que siento que son más importantes de mi vida. Estaban tratando de entender lo que Dios podía hacer. Pon mucha atención, porque esto nos pasa constantemente. Estaban tratando de entender lo que Dios podía hacer basándose solamente en lo que ellos podían comprender. De acuerdo a mi comprensión humana, Dios no puede levantar a las gentes de los muertos. ¡Ay, acá están! ¿Te me cambiaste de lugar? Ya había preguntado, ¿dónde están? ¿Dónde están? Entonces dices, con esta mente chiquita, no me da para entender por qué Dios puede hacer cosas tan grandes y cómo es que en Dios puedo estar totalmente seguro. Tratamos de determinar qué es lo que Dios puede y no puede hacer en base a lo que yo comprendo acerca de Él. Pero Jesús les dice, ustedes conocen sus argumentos, pero no conocen el poder de Dios. Son buenos para argumentar, son buenos para darme el por qué no puedo hacer lo que yo te dije que puedo hacer y quiero hacer y que tengo el poder para hacer. Yo sé que si te digo que yo lo voy a hacer, yo no soy hombre ni hijo de hombre para arrepentirme. Si yo dije que lo voy a hacer, yo lo voy a hacer en tu vida. El problema no es que yo pueda o no pueda, el problema es que tú tienes un concepto muy pequeño de mí. Ese es tu problema. No conocen
el poder de Dios. Y esto conecta directamente con lo que aprendimos la semana pasada. Los líderes querían proteger su posición, su influencia, su seguridad, su poder. Acuérdense que ellos empiezan a preguntar, oye, ¿por qué está pasando esto y por qué está pasando aquello? Ellos decían, ¿sabes qué? Mejor no hacemos nada, porque Jesús le pregunta al final, dice, ¿qué tengo que hacer con estos? ¿Qué tengo que hacer con estos, verdad? Les envié a mis hijos, les envié a los siervos y no respondieron. ¿Qué tengo que hacer con estos? Dice Juan el Bautista, el bautismo de Juan el Bautista, ¿era de los hombres o era de Dios? ¿Y qué dijeron ellos? No, hay que ver qué me conviene decirle a Dios. ¿Por qué? Porque se estaban autosirviendo. Muchas veces no queremos rendirle las cosas a Dios. ¿Por qué? Porque en nuestro afán de autoservirnos, de autosatisfacernos, sabemos que si se lo damos a Dios, ya no vamos a estar en control de determinar qué me satisface y qué no me satisface. Pero lo glorioso de eso y lo más absurdo de eso, desde nuestra manera de pensar, es que el que nos creó, el que nos hizo, el que nos diseñó, sabe perfectamente qué es lo que necesitamos para vivir una vida llena de plenitud y satisfacción. Y nosotros hemos creído una mentira en donde creemos que otras cosas nos pueden satisfacer. Porque siempre el pasto del otro lado es más verde. Está cañón. Ustedes conocen los argumentos, pero no conocen el poder de su Dios. Están protegiendo su poder, su influencia, su dinero, su seguridad. ¿Por qué? Porque cuando creemos que somos los dueños, sentimos también que somos responsables de controlar todas las cosas. Tengo que proteger mi futuro, mi posición. Tengo que asegurarme de que todo salga como yo quiero. Pero si Dios realmente es Dios de mi vida, no tengo que controlar aquello que puedo confiarle. ¿Cuáles son aquellas áreas en tu vida que todavía no le confías a Dios? ¿Cómo sé que Dios me va a sanar a través de pedirle perdón a esta persona que me hirió tanto? ¿Cómo sé? Dios me está diciendo que le pida perdón, pero yo no le hice nada y aún así Dios quiere que le pida perdón. Aún así Dios quiere que vaya y me humille. Aún así Dios quiere que voltee y ponga la otra mejilla. ¿Qué te pasa, Dios? ¿No estás viendo? ¿No dijiste que me amas? ¿No dijiste que enviaste a tu hijo unigénito? ¿Para qué? Para que yo sea salvo. Y ahora en este momento, en esta circunstancia donde tú deberías de venir y hacer justicia, estás dejando y me estás pidiendo que me humille. ¿Qué no he entendido? Y es la respuesta de Jesús. Tienes muy claras tus circunstancias, pero tu concepto de tu Dios es muy pequeño. Y ahí es donde nos alejamos de Dios, nos enojamos con Dios, ya no queremos ver a Dios. ¿Por qué? Porque estoy enojado con Dios. ¿Por qué? Pues porque sí. ¿Verdad que sí? Y aquí a todos nos pasa. A todos nos pasa. ¿Le puedes confiar más a Dios hoy? Y la respuesta es sí, le puedes confiar todo. La pregunta es, ¿quieres confiarle más a Dios hoy? Jesús les está hablando de la muerte. Precisamente aquellos sobre lo que nosotros no tenemos control. ¿Quién tiene control aquí de la muerte? Nadie. Nadie. Y es lo más cierto que tenemos en nuestra vida. Bueno, primero es Dios, ¿verdad? Pero la muerte viene. Y les dice, Dios sigue siendo Dios aún en esa incertidumbre de la muerte. Dios sigue siendo Dios en la muerte. Abraham murió. Vean lo que está diciendo. Él cita a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dice, ¿no te acuerdas lo que dice la palabra de Dios? Y hace referencia a Moisés cuando está delante de la higuera ardiente, la zarza ardiente, que le dice, ¿sabes qué? Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Y dice, oye, pues ellos ya están muertos. Ya están muertos porque ya pasó mucho tiempo. Dice, yo los levanté. Yo soy un Dios de vivos. Yo soy un Dios de vivos. Por eso dice, yo soy su Dios. No dice seré, dice soy, porque están vivos. Porque nuestra seguridad no está en nuestra capacidad de controlar nuestro futuro. Nuestra seguridad está en el poder del Dios a quien le pertenecemos. Vean lo que está haciendo Dios.
La semana pasada vimos a estos labradores malvados que les dice, sabes que me pertenece, quiero venir y ver el fruto. Quiero venir y ver en tu vida la evidencia del fruto que produzco al estar en ti. ¿Ok? Y ahora les dice, ¿sabes qué? No solamente eso, tienes que entender que tú eres portador de mi imagen y por lo tanto tú me perteneces. Y al pertenecerme, no solamente me perteneces, quiero decirte que aquello que me pertenece yo cuido. Y puedes confiar en mí. Una persona que reconoce que todo le pertenece a Dios es una persona que ¿qué? Que sabe que es portador de su imagen y por lo tanto le pertenece totalmente y enteramente a Dios y es una persona que puede confiar en Dios. Y acuérdense lo que venimos desarrollando en el argumento de Marcos. ¿Crees? Señor, si quieres, por favor, sana a mi hijo. Tiene un demonio, lo avienta al fuego, lo quiere ahogar. Por favor, si puedes. Y Jesús voltea y dice, ¿cómo que si puedo? ¿Cómo que si puedo? ¿No te he dicho que al que cree todo le es posible? Y el hombre le dice, Señor, creo, pero ayúdame a creer. Y a lo mejor tú estás en esta postura en donde dices, yo quiero confiar más en Dios, quiero darle más a Dios, pero la realidad es que creo que Él es bueno, creo en todo lo que me están diciendo, creo en lo que dice la palabra de Dios, pero hay tanto dolor, tanta rotura en mi vida, en mi corazón, que necesito ayuda para creer. Y Jesús dice, aquí estoy. Aquí estoy para ayudarte. Entonces, reconocer al dueño no solamente significa decir, mi vida te pertenece, también significa poder decir, mi vida está segura en tus manos. ¿Cuántos quieren esa seguridad? Ahorita con lo que está pasando en el mundo, véanse, métanse a las noticias. ¿Cuántos terminan de ver la noticia y dicen, wow, qué padre todo lo que viene? ¿Cuántos? ¿Verdad que nadie? Yo veo las noticias y digo, híjole, las casas, los carros, las guerras, las hambrunas, ahora ya nos dan carne impresa digitalmente. Y dices, órale. Y por eso es que Dios dice, cuando vean estas señales, rumores de guerras, hambrunas, pestilencias, dice, erguíos. No te dice, ay, ponte bien lleno de temor. Atemorizado, dice, no, erguíos porque su salvación está cerca. Porque ¿sabes qué? Sabemos en quién hemos confiado. Y no habrá justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. ¿Puedes confiar en tu Dios? Amén, amén, amén. Sí puedes. Sí puedes. Ahora, esto está increíble. Esto está increíble. ¿Por qué? Porque si podemos llegar a entender y abrazar esta verdad de que mi vida está segura en sus manos, podríamos vencer una de las luchas más grandes en nuestra vida. La lucha de no querer rendirnos a Dios o de querer rendirnos a Dios, pero sin soltar el control. Esa es la lucha más grande que tenemos como cristianos. Como una persona que no solamente quiere llamarse cristiano, sino que quiere seguir la vida y vivir como Jesús, like Jesus. Somos gente que queremos rendirnos a Dios, pero queremos seguir en control. ¿Verdad que sí eres tú? ¿Verdad que sí? Ay, es que yo quiero esto, es que yo quiero aquello, es que yo. Ríndete a Dios. Esa es la forma. Queremos que Él sea nuestro rey siempre y cuando podamos seguir determinando cómo debe de verse nuestro futuro. Ok, sí, Señor, pero bendíceme en esto y en aquello y en aquello y en aquello y en aquello. Y si tú me haces este milagro, entonces yo te prometo. ¿Sabes qué estás diciéndome cuando decimos eso? Que no le pertenece a Dios. Que crees que tu vida es tuya y le estás haciendo un favor a Dios dándole un poquito de lo tuyo cuando al final del día son migajas y limosna y no le estás dando lo mejor. El problema que hay aquí es que no podemos rendir nuestra vida a Dios y al mismo tiempo insistir en seguir siendo sus propietarios. Rendir es confiar. Rendirse es igual a confiar. Pero si surge una pregunta mucho más profunda. Si mi vida le pertenece a Dios y puedo confiar completamente en Él, ¿qué quiere Dios de mí?
¿Qué quiere Dios de mí? Y esta vez no viene alguien tratando simplemente de ridiculizar a Jesús, viene otra persona, un maestro de la ley, ¿verdad?, que ha escuchado las respuestas de Jesús hasta este momento y reconoce que Jesús ha respondido muy bien. Está escuchando, y vinieron los saduceos, los fariseos, los herodianos, y está escuchando este brother. Lo que Jesús les contesta y dice, wow. Entonces se acerca a este maestro de la ley y le hace una pregunta que es la más importante de todas. Y le dice, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Y la respuesta de Jesús nos lleva precisamente más cerca de donde Marcos quiere llevarnos al construir este argumento. Dice en el versículo 29, el más importante es, Jesús contestándole, del capítulo 12, versículo 29, oye Israel, haz el Shema, es la declaración más importante que el pueblo de Israel puede hacer, el Shema, que dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios es uno, es el único Señor, contestó Jesús, y les dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. No hay un mandamiento más importante que estos. Y aquí hay una palabra muy importante. ¿Cuál fue la palabra? Todo. Todo. Todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas, todo. Jesús no está pidiendo una parte de nuestra vida. Está describiendo una vida completamente orientada hacia Dios. ¿Me explico? No es una vida que esté orientada a su área profesional y entonces a Dios. Uno de los grandes problemas que yo veo es que la gente viene a la iglesia los domingos y el lunes, y el lunes ya separó su vida espiritual de lo que hace el lunes, el martes, el miércoles, jueves y viernes, y el domingo tal vez parece que vienen y se ponen su vestido del santo y durante la semana son Blue Demon, ¿verdad? Y separamos nuestra vida profesional de nuestra vida espiritual, cuando tenemos que entender que nosotros no somos seres que podemos vivir en esta bipartición. Somos seres espirituales que tenemos un cuerpo. No somos un cuerpo que tenemos una parte que es espíritu. No, somos seres espirituales porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza y Él es espíritu. Nosotros somos un espíritu que vivimos en este cuerpo y lo que tiene que determinar mi vida en este cuerpo no son las circunstancias, mis anhelos y mis deseos que me pueden presentar en el mundo, sino los anhelos, los deseos que el espíritu me llama a hacer, que en este caso es que reconocer que Él es dueño de todo y confiar en Él para todas las cosas. Dios necesita porque Dios no necesita nada, pero tú y yo necesitamos entender esta verdad. Necesitamos entender quién es nuestro Dios. Y necesitamos entender que tenemos que enfocarnos, orientarnos completamente hacia Dios. El lunes, el martes, estés haciendo negocios, estés con tu esposo, estés en la escuela, estés en una junta. Oriéntate hacia Dios. No separes tu vida entre fin de semana y entre semana. No. Y aquí todo se conecta. Vean esto, está muy cañón. En la primera escena vimos que Dios nos dice, le pertenezco a Dios, con los ¿verdad?, herodianos y los fariseos. ¿Qué aprendimos? ¿Cuál fue el punto principal de esa primera historia? Es que yo le pertenezco a Dios. ¿Por qué? Porque soy portador de su imagen. Darle al César lo que es el César, darle a Dios lo que es de Dios. ¿Qué aprendí? ¿Qué es lo que me viene diciendo Dios? Es que me perteneces. ¿Ok? No solamente parte de tu fruto, tú me perteneces. ¿Vamos bien? Vean lo segundo. En la segunda escena, cuando vienen los saduceos hablando acerca de la resurrección y esta mujer, ¿verdad?, que se casó con los 7 hermanos, ¿cuál era el punto que nos está enseñando? Tú puedes confiar tu vida a Dios. ¿Eres mío? Segundo, confía. Y ahora, en esta tercera escena, nos da otro principio teológico. Ama a Dios con todo lo que eres. ¿Ven esto?
tú me perteneces, puedes confiar en mí, ámame con todo. Cuando tú y yo entendemos que yo le pertenezco y si Él es mi dueño, Él se va a encargar de darme guianza, provisión, protección, dirección, entonces yo puedo confiar, porque Él es el Dios que lo sabe todo, lo puede todo y está en todos lados. Entonces puedo confiar ciegamente en Él porque Él ya lo sabe todo. Y no solamente lo sabe todo, tiene el poder para cambiarlo todo. Entonces esto, entender que le pertenezco a Él, me lleva ¿a qué? A confiar en Él. Y a confiar en Él, ¿verdad? ¿Me lleva a qué? A una respuesta de adoración. Amarle con todo mi corazón. Señor, eres tan bueno. Eres tan bueno. Señor, yo no sé qué está pasando. Yo no sé por qué me está yendo así. Está difícil la vida, pero Señor, tú eres bueno porque soy tuyo. Y confío en ti. ¡Wow! Porque cuando reconoces quién es el verdadero dueño, ya no nos vamos a preguntar cuánto tengo que darle. Empiezas a preguntarte, ¿cómo puedo amarle con todo lo que soy? ¿Cómo le puedo amar a través de la educación a mis hijos? ¿Cómo le puedo amar a través de ser un buen trabajador en donde estoy? ¿Cómo puedo demostrarle a Dios mi amor siendo estudiante, siendo esposo, siendo esposa, siendo pastor, siendo servidor? ¿Cómo puedo amar a Dios a través de todo lo que hago? ¡Qué cañón! Porque tu mente ha sido movida, tu corazón ha sido movido. Por eso Jesús va directo al corazón. Con los fariseos y los herodianos, con los saduceos, va directo al corazón. De hecho, al hombre que le dice, ¿cuál es el mandamiento más grande? Le dice, sabes que no estás tan lejos del reino, pero todavía no estás ahí. Ya te está cayendo el 20, pero te falta entregarte. Y ahí es donde muchas veces nos quedamos, vamos entendiendo y dices, wow, este cañón, eso nunca lo había oído, nunca lo había entendido de esa forma. Y Dios te lo está revelando hoy, no para que digas, wow, qué chido. ¿Para qué te lo está revelando a Dios? Para que digas, aquí estoy, Señor, aquí estoy, aquí está todo. Ayúdame a entregarme, porque yo soy bien sonso, soy bien burro, soy bien cabezón, soy bien necio. Señor, ayúdame, me entrego a ti. Me entrego a ti, me rindo a ti. Y ese amor no solamente se queda entre Dios y nosotros. Jesús dice, y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque amar a Dios con todo transforma la manera en que tratamos a todos los demás. Transforma la manera en que hablas, perdonas, tienes paciencia con todos los demás. Y yo necesito eso, ¿tú no? A lo mejor tu problema por el cual no puedes amar a tu papá o a tu mamá que te lastimó, no es que no sepas que los tienes que perdonar o amar, no es que no quieras. Tal vez tu problema es que no has reconocido de quién eres. Porque esas tres verdades que Marcos nos está enseñando en su carta son fundamentos teológicos que Jesús quiere que sus discípulos entiendan antes de que Él muera en la cruz del Calvario. Porque si ellos entienden que ellos son de Dios y pueden confiar en Dios y por lo tanto pueden amar a Dios con todo lo que son, entonces cuando estén enfrentando el ser degollados, decapitados, cuando experimenten ser expulsados de sus tierras, cuando los vituperen, cuando los señalen, cuando los agredan, ellos van a decir, Señor, yo sé de quién soy y tú me cuidas, tú me guardas, yo te amo. Y hay algo que cambia en nuestras mentes, hay algo que hace clic, que antes te ponías a la defensiva porque tienes que proteger tu vida, tienes que proteger tu posición, tienes que proteger tu ego. Y una vez tuve una conversación con uno de mis jefes y le dije, ¿sabes qué? Hubo una situación así media gacha. Y me acuerdo que yo estaba que trinaba. Parecía chihuahueño enojado. Sí, no. Así. Y me acuerdo que llegué con esta persona y le dije, ¿sabes qué? Pasó esto y pasó esto y pasó esto. ¿Y sabes qué? Le dije, yo sé que yo no tengo que defenderme delante de ti porque tú sabes quién soy.
Me dijo, yo sé quién eres y sabes que yo también estaré igual de enojado que tú. No porque yo era muy bueno, no porque yo era muy sabio o porque soy un angelito. Si le preguntan a mi esposa y a mis hijos saben que no soy. Pero es lo mismo con Dios. Cuando sabes de quién eres, no tienes que defenderte. Porque tienes a Jehová de los ejércitos, que dispone toda su armada, todo su ejército espiritual para defender a aquellos que ha llamado. Te alabo, Jesús, gracias. Amén. Y por eso puedo amar. Por eso el fruto del que veníamos o que hemos venido hablando, amor, gracia, misericordia, perdón, no es algo separado de nuestra adoración, es parte de nuestra adoración. Ven el versículo 32. Bien dicho, maestro, respondió el hombre. Tienes razón, y vean lo que pasa aquí. Tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más importante que todos los holocaustos y los sacrificios. Acuérdense en dónde estaban. Estaban en el templo. Acuérdense que Jesús estaba en Betania y entraba a Jerusalén. Iba a Betania y entraba a Jerusalén. Esta vez se está enseñando una vez más. Está enseñando en el templo. Estas tres escenas suceden en el templo. Y él está viendo a gente haciendo holocaustos. Él está viendo a gente entregando ofrendas. Y Jesús les dice enfrente a toda esa gente que está en su religiosidad, haciendo aquello que les hace parecer espirituales, pero que realmente no lo son. Y dice este hombre, sí es cierto, Señor, es más importante que estos holocaustos y estos sacrificios. Están en el templo, en el lugar de sacrificios, y ahí mismo este hombre reconoce, Dios quiere algo más profundo que simplemente actividad religiosa. Hemos perdido muchos años de nuestro caminar con Cristo pretendiendo ser algo que no somos. Podemos traer sacrificios, podemos conocer la Biblia, podemos hacer cosas para Dios y aún así tu corazón seguir siendo tuyo. Hago todo esto, pero mi corazón es mío. Y esto es ¿qué es lo que Dios nos está diciendo con esto? Nos está diciendo que Él no está buscando simplemente algo de ti. Nos está diciendo que Él te quiere a ti, a mí. Imagínate, a ti y a mí. Él te ama, Él te quiere, Él te desea. Y Jesús reconoce que este hombre está comenzando a entenderlo. Al versículo 34, al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo, no estás lejos del reino. Y desde entonces nadie se atrevió a hacerle una pregunta más. No estás lejos, has entendido la verdad. Pero Marcos todavía no nos ha mostrado cómo se ve esa verdad cuando alguien realmente la vive. Y esto es importante porque podemos saber que Dios es el dueño. Podemos decir que confiamos en Él. Podemos conocer cuál es el mandamiento más importante y aún así vivir para nosotros. Está escalando. Nos está revelando cosas Dios, como lo ha venido haciendo desde que empezamos a estudiar Marcos. Nos ha venido enseñando cosas, pero aún así muchos de nosotros tenemos áreas que no le hemos rendido a Dios. Y creemos que estamos muy bien porque ya le entregamos 2 de 1000. Y te sientes mejor que el que está al lado porque tú ya le diste 2, cuando no sabes cuánto les ha dado Él. Verdad, principios, pero al final del día es ¿de quién es tu corazón? ¿De quién es tu corazón? Así que Jesús deja de responder preguntas y ahora comienza a mostrarles 2 maneras completamente diferentes de vivir. Y aquí es donde va el clímax del sermón. Primero nos muestra personas que saben mucho de Dios, pero utilizan incluso la religión para servirse a sí mismas. Y después Jesús se sienta en el templo y empieza a observar a la gente. Imagínense Jesús, ya terminó de predicarles y de repente se sienta. Y está viendo a la gente en el templo.
los que vienen con las palomas, con los becerros, a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, todos están mostrando qué grandes son, qué bellos son. Y les dice Jesús, tengan cuidado de los fariseos, de los maestros de la ley, que les encanta verse bien galanes, pero pues no saben nada, ten cuidado. Pero dice que Jesús se queda viéndolos, se queda viendo a todos. Y quiero que te imagines aquí a Jesús sentado viéndote hoy, mientras terminamos esta predicación. Que te imagines a Jesús viéndote. Jesús se sienta y observa a la gente. Y entre toda aquella multitud, ve a alguien que probablemente nadie más habría notado. A una viuda. Y con solamente 2 moneditas, esta mujer va a mostrarnos cómo se ve alguien cuya vida realmente ha entendido que todo le pertenece a él. Y nos muestra 2 maneras de vivir. Jesús está ahí, está viéndonos. Y de hecho Él está aquí porque dice la palabra que donde 2 o más se reúnen en su nombre, Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí, Él está viéndonos. Pero yo quiero que te lo imagines sentado como en ese momento del pasaje. Y después de responder todas estas preguntas, Jesús hace una pregunta acerca de su propia identidad. Todo este sección de Marcos se desató después de que Pedro contestó una pregunta. ¿Quién dices tú que yo soy? Y aquí una vez más vemos a Jesús haciendo ahora una pregunta acerca de su identidad. Está viendo, vio a esta mujer y de repente voltea y dice a los maestros de la ley, los cuales enseñaban correctamente que el Mesías era un descendiente de David. Y Jesús cita el Salmo 110 para mostrarles que el Mesías es mucho más que simplemente el hijo de David. Y les dice en el versículo 36 y 37, dice David mismo, hablando por el Espíritu Santo, declaró, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David mismo lo llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? La muchedumbre lo escuchaba con agrado. Y aquí vemos algo súper importante. Jesús está llevando toda la conversación a la pregunta que dejamos la semana pasada. ¿Quién es realmente el Hijo? ¿Y qué vas a hacer con el Hijo? No es simplemente otro maestro, de acuerdo a su respuesta, es el Mesías, es el Señor, es el Rey. Pero eso tiene sentido, por eso tiene sentido todo lo que acabamos de escuchar. ¿Le pertenezco? ¿Puedo confiar en Él? Y puedo amarlo con todo lo que tengo. ¿Por qué? Porque Él es el Mesías, Él es Señor y Él es el Rey. Y ahora Marcos nos muestra algo muy importante. Dice, puedes saber todas estas cosas y aún así vivir como si fueras el dueño. ¿Cuántos estamos ahí hoy? ¿Cuántos seguimos viviendo así hoy? Sabemos mucho, pero entregamos poco. Y Jesús les muestra un ejemplo a los escribas. Les muestra una vida para Él. ¿Cómo se ve una vida para Él? Y lo hace con esta mujer. Versículo 38. Dice, como parte de su enseñanza, Jesús decía, tengan cuidado con los maestros de la ley. Tengan cuidado con los maestros de la ley. Les gusta pararse con ropas ostentosas, que los saluden en las plazas, ocupar los primeros asientos de las sinagogas y los lugares de honor de los banquetes. Se apoderan de los bienes de las viudas, y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Estos reciben peor castigo. ¿Ven el problema? Saben mucho acerca de Dios, pero siguen viviendo para ellos mismos. Quieren reconocimiento, quieren posición, quieren honor. Alguien dice, híjole. Y es exactamente el problema que vimos la semana pasada. Se sirven a sí mismos. Pero hay una frase que Marcos quiere que recordemos. Se apoderan de los bienes de las viudas. ¿Por qué hace esto? Porque va a hablar de una viuda. Entonces lo primero que hace es decir, tengan cuidado. Recurre Jesús a esto. ¿Y sabes qué?
siguen sirviéndose. Después de que Jesús les revela todas estas cosas, y le está hablando a sus discípulos, ahí están sus discípulos, ahí están los fariseos, los maestros de la ley, los saduceos, y les dice, ¿saben qué? Ustedes saben mucho, pero se siguen sirviendo a ustedes mismos. Y yo he venido no a ser servido, sino a servir. Y si tú eres mío, tú tienes que hacer lo que yo hago. Jesús todavía está en el templo. Y después de ver a estos líderes religiosos, se enfrenta al lugar donde las personas depositaban sus ofrendas. Muchos ricos llegaban y daban muchísimo dinero, grandes cantidades, pero entre toda aquella gente había una mujer que probablemente nadie había notado. Esta viuda pobre. Y vean versículo 42. Pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Di conmigo, de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Cómo quieres? ¿Ve? ¿Qué les había dicho el maestro de la ley? ¿Cuál es el mayor mandamiento? Ama al Señor con todas. ¿Y qué dice aquí Jesús? Esta mujer dio ¿qué? Todo. ¿Cuál era la palabra importante? Todo. ¿Cuál es la palabra importante aquí? Todo. Y aquí tenemos que tener cuidado. Este pasaje no está enseñando simplemente debes dar más dinero. No. Tenemos que dar porque amamos a Dios y queremos que su mensaje se proclame y siga proclamándose y llegando a los confines. Sí tenemos que dar, pero este pasaje no solamente está hablando acerca de eso. Las monedas son lo que ella entregó, pero su vida es lo que quedó en manos de Dios. Vean a esta mujer. Ella cuando viene y pone estas 2 moneditas, ¿entregó qué? Y conmigo, todo. Y cuando entregó esas moneditas, ¿qué hizo esa viuda? Ejemplificó lo que Jesús les viene diciendo a sus discípulos. Confía en Dios totalmente. En el momento que le entregó todo lo que ella protegía, que le podía dar sustento, lo que estaba haciendo es, le entregó todo lo que tenía para vivir a Dios. Esto está cañón. Esto está muy cañón. Y ahora todo el capítulo comienza a conectarse. Jesús dijo, den a Dios lo que es de Dios. ¿Y ella qué? Lo hizo. Jesús enseñó que podemos confiar en el poder de Dios de vivos. Y ella confió. Jesús dijo, amen al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Y ahora Jesús llama a sus discípulos y prácticamente les dice, miren. Los llama y le dicen, vengan, vean esa mujer. Así se ve una mujer. Así se ve una persona que sabe que a Dios le pertenece todo. Dice, vengan, vean. Porque delante de ellos hay una mujer que está viviendo aquello que Jesús les acababa de enseñar. Les acaba de enseñar. Y aquí vemos un contraste en este marco. Por favor, pongan esa tabla. Vemos un contraste en Marcos. Y quiero que vean esto. Esta sección empieza con la parábola de los labradores malvados y termina con esta ilustración de la mujer viuda. Vean esto. Los labradores miraron la viña y dijeron, ¿qué? La herencia será nuestra. La viuda mira todo lo que tiene y sin decir una palabra, su vida declara, todo esto vino de ti, todo esto te pertenece, todo esto es para ti. Este es el contraste. Está empezando Marcos haciendo un contraste, mostrándonos la vida de los labradores malvados y ahora nos muestra la vida de la viuda para hacer un contraste. Los que protegen y los que quieren para ellos y los que rinden todo porque saben de quién es todo. ¿Cuál vas a ser tú hoy? Los escribas toman una viuda para servirse a sí mismos. Dice que tomaban ventaja de las viudas. La viuda entrega lo que tiene porque confía en Dios. Tienes mucho rencor, tienes mucha falta de perdón, entrégaselo a Él. Y confía y ve y pide perdón y ve y arrepiéntete y ve y hazlo porque confías en Dios. Unos utilizan a Dios para construir su propio reino. Ella pone su vida en las manos del rey para construir su reino. Y entonces entendemos algo. Reconocer al dueño no es solamente saber que todo le pertenece. Es vivir confiando en Él como si realmente fuera cierto. Es que yo confío en ti. Porque al final la pregunta nunca fue simplemente
cuánto estás dispuesto a darle a Dios, la pregunta es mucho más profunda y es ¿cuánto de tu vida estás dispuesto a confiarle? Uf. Y cuando reconocemos verdaderamente quién es el rey, la respuesta comienza a parecerse a la de la viuda. Todo. Tus sueños, tus deseos, tus anhelos, todo. Y así se ve cómo debemos seguir al rey. Y ya voy a terminar. Cuando comenzamos la parte de este evangelio de Marcos, Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Desde entonces hemos visto, para cerrar esta serie de Like Jesus, desde entonces hemos visto a los discípulos tratando de entender qué significa seguir a Jesús. Han discutido sobre quién es el más importante, han querido proteger sus posiciones, han tenido miedo, han luchado por entender y una y otra vez Jesús les ha mostrado, seguir al Rey significa dejar de vivir para mí y aprender a vivir para Él. Y ahora al final de esta sección Jesús no les da otra definición, les muestra una mujer, una viuda. Ya no les da más discursos, más teología. Les muestra una viuda sin posición, sin reconocimiento y sin grandes recursos. Pero con algo que muchos de los líderes religiosos no tenían. Un corazón que confiaba su vida al dueño. ¿Quieres vivir como Jesús vivió? Confiemos nuestra vida al dueño. Quizás por esto Jesús llamó a los discípulos. Porque después de todo lo que había enseñado acerca de seguirlo, quería que vieran cómo se veía en la práctica. Está bien cañón. Miren, así se ve. Véanla. Y quizás hoy Jesús quiere que nosotros también la veamos. Que veamos esa mujer que Él estaba viendo. Porque es muy fácil preguntarnos, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Mi tiempo, mi dinero, mi servicio, mis decisiones? Pero quizás esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta sería, ¿qué parte de mi vida sigo tratando como si fuera todavía mía? ¿Qué sigo intentando controlar? ¿Qué sigo intentando proteger? ¿Qué sigo diciendo hasta este momento? Esto es mío. Porque si saben que lo más importante que podemos aprender de esta serie, Like Jesus, es que el rey no está buscando simplemente algo que puedas poner en sus manos. Quiere que puedas poner toda tu vida en sus manos. Él quiere que vengas y le digas, aquí estoy, papá. Y aquí, si quiero regresar al comienzo de toda la serie, Jesús dijo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y durante semanas hemos aprendido lo que significa vivir como Jesús. Pero dentro de muy pocos días Jesús mismo va a hacer aquello que nos ha estado enseñando. Y ahorita vamos a verlo al final del Evangelio. La viuda entregó todo lo que tenía para vivir. Pero Jesús va a entregar su vida. No porque se la arrebaten, sino porque voluntariamente la pone en las manos del Padre. Señor, no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Y esto nos prepara perfectamente para lo que viene. Porque la siguiente parte de Marcos nos mostrará la victoria del rey, y la cual no llega tomando control, sino rindiéndose. Y quizás esta sea la última pregunta que te quiero hacer en esta serie de Like Jesus. ¿Confías lo suficiente en el Rey como para poner toda tu vida en sus manos? ¿Confías lo suficiente en Jesús para poner toda tu vida en sus manos? Porque a seguir a Jesús nunca fue simplemente aprender a vivir mejor. Seguir a Jesús no se trata de ser mejores versiones de nuestra propia persona, significa convertirnos en Él. Es aprender a vivir como Él. Y es entender que todo esto, todo lo que tengo vino de Él, todo le pertenece a Él y todo es para Él.